así presentamos al siguiente grupo, el grupo 2. Estamos coordinados. El grupo 2 está liderado, ¿sí? Está coordinado por Alejandra. Alejandra Planker es profesora de filosofía, es magíster en ciencias de la familia, es maestranda en ética biomédica y participó desde esta ciudad y desde otras tantas, porque en el interín viajó, ¿sí? Y el equipo que lideró Alejandra está formado por César Pimentel, que es un estudiante de medicina de esta casa de estudios y que participó de esta ciudad. Enrique Ansaldi, que es médico, pediatra, es médico de familia también y es maestrando en ética biomédica y participó desde Mendoza, él está en la ciudad de San Rafael. Florencia Crespo, que es una médica que está dando sus primeros pasos en la profesión porque se recibió en diciembre y se sumó ese mismo mes a esta investigación y está en camino de cumplir su sueño como cirujana pediátrica y participó desde Junín, desde la provincia de Buenos Aires. Y la última integrante de este equipo es Janina de Leo. Ella es bioquímica, es especialista en microbiología, es maestranda de esta maestría de esta casa de estudios de ética biomédica y participó desde la provincia de Buenos Aires. Así que con este maravilloso grupo han logrado, bueno, nos van a comentar ahora, pero han logrado una mirada distinta, muy enriquecedora, así que le damos la bienvenida a Alejandra. Gracias por presentarnos el trabajo. En verdad, nosotros lo que planteamos es que la palabra no es un instrumento neutral para la comunicación, sino que es un modo de acceder a la verdad que en justicia todos merecemos. Por eso creo que esta parte de la investigación en este tema que nosotros hemos trabajado, de lenguaje y ética, responde mucho a la posibilidad de que se presente como algo real la libertad y la responsabilidad de toda persona que accede a ser parte de una investigación o de un tratamiento médico. ¿Qué es lo que acontece y qué es lo que nosotros veíamos interesante en este trabajo de Beecher? Especialmente esto que planteamos acá, ¿no? El poder oculto de las palabras, ¿no? La utilización de los eufemismos para alivianar, para pacificar ciertas cuestiones muy duras, tremendas, que entonces permiten cauterizar de alguna manera esa alerta natural, como dice allí, del paciente frente al riesgo. Bueno, hay distintos ejemplos que se ponen, el caso 4, el caso 17, donde en vez de utilizar lo que debería utilizarse la palabra con rigor y con verdad, nos quedamos con ciertas vaguedades, con ciertas ambigüedades, y entonces, por ejemplo, tenemos estos escudos semánticos, ¿no? Que se rompen con la verdad objetiva. Hablar de recibir algunas células como inyección deliberada de células de cáncer, dosis de desafío, ¿no? Y en realidad se está reintoxicando a la persona o acceder o proceder a una intervención quirúrgica menor cuando en realidad se están haciendo inducciones, intervenciones de alto riesgo. En este sentido, entonces, es que nosotros incluso en el texto, que los invito a leerlo, esperemos que lo hagan, tenemos intervenciones desde la filosofía de Sócrates, de Aristóteles y de Habermas en relación al discurso, a la ética en el lenguaje, a la búsqueda de la verdad y cómo es condición sine qua non el pretender una comunicación efectiva y veraz frente a estas situaciones a las que nos encontramos en distintos momentos. Y que el lenguaje, así como en los animales, uno podría decir la voz, ¿no? Podría expresar solamente placer o dolor, en el caso del hombre sirve para expresar la justicia, la injusticia, el bien o el mal, ¿no? Acá entonces hablamos de esta blunt assumption, ¿no? O suave suposición de que el que lee un consentimiento entiende lo que se dice. Probablemente esto ya lo hayan presentado en consentimiento informado, pero
es interesante ver que lo que Beecher realmente critica del consentimiento informado como una práctica que en verdad no es tan eficiente, sin embargo, después termina reforzándolo y que ese consentimiento informado tiene que tener ciertas características para que realmente sea una relación de conocimiento tanto de parte del médico, del profesional de la salud, como del paciente o de aquella persona que interviene en la investigación. ¿Qué es lo que se presenta acá? Bueno, ciertos mitos, ¿no? Bueno, el consentimiento informado se firma y la persona... No, lo que se plantea acá es que el 62,4% de los consentimientos exigen un nivel de lectura de bachillerato. Por lo tanto, para personas que no tienen este nivel de formación, no lo entienden, ¿no? Solo el 54% entiende el propósito del estudio, el 44% comprende su derecho a retirarse. Esto para algún estudio en especial, no, en general, ¿no? Y es verdad, hace muy poquito estábamos haciendo una investigación en otro tema en la universidad y me dijeron, el consentimiento informado pasáselo a un joven a un niño de 11, 12 años o a un joven de 14 años. Si medianamente lo entiende, entonces ahí sirve ese consentimiento. Si no, ese consentimiento no sirve. Y en realidad lo pasé, no lo entendía, tuvimos que realizar otro consentimiento. Y acá, esto es en cuanto a lo que es el evento del consentimiento, pero ¿qué es en verdad entonces esta relación que se da éticamente en la comunicación? Levinas lo que dice es que el encuentro con el otro antecede a cualquier pacto legal, ¿no? El formulario es solo la huella documental de un diálogo previo, ¿no? La relación de comunicación se tiene que dar en el encuentro con el otro, en el cara a cara y en el que realmente se pueda testimoniar que hay comprensión, ¿no? Y en este sentido, ahí esa frase me parece muy fuerte. El silencio es violación. Omitir los riesgos o la ignorancia sobre los mismos es manipulación activa, ¿no? En el otro caso, acá, que firmar, ahí abajo dice la conclusión técnica que firmar no es decidir. O sea, uno puede firmar, pero no sabe lo que está firmando. Y en el otro caso, ¿no? Hay que decir cuáles son los riesgos y que sean comprendidos. Otro tema que se cuestiona en este ámbito de lenguaje es qué pasa con los resultados de aquellas investigaciones que fueron conseguidos de manera no ética. Es decir, cuando se han hecho investigaciones y se han extraído datos valiosos, pero a un alto costo humano y ético. ¿Qué se hace? Y entonces, Bichel, ¿qué hacemos con esto? Bueno, no los publicamos. No los publicamos porque si no han sido relevados éticamente, si ha habido violación de la dignidad humana, no se publican. Pero porque eso desincentiva entonces la investigación, pues yo sé que si no me lo van a publicar, pero en verdad lo que dice ahí abajo, el riesgo institucional, el silencio puede usarse para proteger la reputación médica por encima de la verdad, ¿no? Entonces, esto de alguna manera es cierta complicidad. No, no publicarlo, no, porque además es cierto que la publicación es un privilegio ganado, no un derecho automático, no porque se haga la investigación, entonces directamente se va a publicar. Y no publicarlo, eso implica también la posibilidad de encubrimiento. No dice no. Se habrá de publicar, pero con este comentario editorial severo, de que esto fue conseguido de esta manera. Si, de acá, como dice, si la pérdida de la información es inaceptable, los datos jamás deben presentarse en forma aséptica, deben ir acompañados de una condena explícita, ¿no? Y el contexto lingüístico y moral de los datos es tan importante como los datos mismos. El encuadro ético evita normalizar la impunidad. O sea, se publican, pero hay que plantear cómo esto, y habrá que sancionar y habrá que castigar para que esto no vuelva a ocurrir. Bien, Beecher no quiere hacer solamente denuncia. Es muy interesante, bueno, cómo él presenta todo este tema. Lo hace de una manera muy dramática, muy
en un ambiente en donde quiere llamar la atención especialmente con lo que él quiere denunciar, pero no lo hace solamente para denunciar, sino que esto tenga un sentido pedagógico. Como acabábamos de decir recién, esta investigación no puede quedarse simplemente en la cuestión solamente de, bueno, haber adquirido ciertos conocimientos o haber indagado cuestiones que son interesantes, sino que tenga un sentido pedagógico para nuestros alumnos y para nuestros profesionales. Debe darse una, como dice acá, una retórica al servicio de la verdad. No al modo sofista, en donde lo que importa es la persuasión, lo que importa es saber quién gana en el debate, cómo podemos dominar manipulando al otro, sino que tiene que ser un discurso en donde vayamos al descubrimiento de la verdad, que eso es el término aletheia, eso es lo que significa descubrir la verdad objetiva, la verdad de la persona que tengo enfrente. Ya hemos hablado de la dignidad de la persona y es eso lo que seguimos sosteniendo. ¿Por qué el tema socrático? Porque esa verdad está para ser descubierta en toda persona que va a participar de una investigación o que va a acceder a un tratamiento. Probablemente haya cosas que no quiera saber por temor a su propia vulnerabilidad o su propia fragilidad, pero hay otras que sí. Y si nosotros, o el investigador, el médico, el profesional de la salud, está en condiciones de poder extraer cuáles son esas inquietudes que esa persona tiene, y seguramente que van a poder avanzar en un camino mucho más llano y mucho más noble de ambas partes, ¿no? Y esto que Beecher también quiere es orientar el discurso orientado a corregir un sistema que dice, es un sistema que está deficiente y entonces esto hay que recuperarlo. Eh, Acá, bueno, las tácticas retóricas de Beecher es que la culpa entonces no es de una persona, no es que todos los investigadores actúan de tal manera, así que quizás esto lo han hecho por irreflexión, y esto es bien Sócrates. El hombre no obra mal voluntariamente, sino por ignorancia. Yo estoy bastante de acuerdo con eso. Creo que muchas cosas malas que hacemos son por ignorancia y en cuanto supiéramos realmente por dónde caminar, nos haríamos mucho mejor. Y por el otro lado, el anonimato. El no buscar directamente, el no culpar directamente a personas específicas es lo que permite también poder universalizar el mensaje y llegar de una manera mucho más confiable, incluso y mucho más serena. Bueno, acá simplemente pongo esto, ¿no? Beecher es un arrepentido. Eh, Hizo sus investigaciones, se arrepiente y creo que esto es lo fundamental entonces del testimonio. O sea, es posible cambiar. Esto nos dio muchísima esperanza, ver que uno pudo andar por un camino desorientado, un camino erróneo, pero sin embargo podemos recuperar el rumbo. Esto es muy importante, es lo que se llama la metanoia, ¿no? La conversión, la transformación. Eso me parece que es la lección pedagógica más importante que podemos rescatar, incluso de toda esta cuestión de ética y lenguaje. Acá dice que la ética es fundamentalmente una ética del discurso, siempre y cuando nos quedemos o nos sostengamos en algunos elementos de Habermas de la ética del discurso, ¿no? Que tienen que ver no solo con el consenso, porque el consenso podría llegar a ser una simple negociación y eso puede llegar a ser bastante peligroso, ¿no? Porque además podría haber una cuestión de autoridad, de quién puede imponer más el cómo acceder a un consenso o a una afirmación, sino que tiene que estar sostenido sobre algunos pilares que son específicos, que son los de la inteligibilidad, que sea comprendido, la veracidad, que no haya engaño, y que haya también corrección normativa, es decir, que se atenga a los elementos propios de las normas a las cuales nos ajustamos. Esto es lo que permite entonces pasar de un lenguaje de sometimiento eufemístico, manipulador, coercitivo,
a un lenguaje de liberación en donde estoy dando mi asentimiento con libertad y con mi responsabilidad. Sí, aquí ya vamos terminando y esto es importante como cuestiones de marco teórico, ¿no? Pero el objetivo de la comunicación clínica no es convencer al paciente de participar, sino iluminar su situación para que pueda decidir en absoluta libertad. Y la libertad no es hacer lo que quiera, sino que pueda alcanzar el fin mejor para su persona, en lo que puede y en lo que debe. El investigador verdaderamente responsable no es el que nunca se equivoca, sino el que examina su propia práctica con la misma lucidez con la que examina sus datos. Entonces, no sostenernos solo en la persuasión, sino en una visión de la libertad, de la verdad. Entender que esa verdad es prepotente. La prepotencia de la verdad significa que la verdad siempre va a anteceder y se va a imponer. Bueno, y ahí terminamos entonces con esto y creo que ahí queda ahora la frase última. Ahí viene que la accesibilidad de las palabras no es un detalle administrativo ni una concesión al paciente. Es el primer acto de respeto hacia él. Así que, bueno, ahí estamos. Hay mucho más. Lean el artículo porque es muy bueno.